Cuando hablamos del libro de los Hechos, debemos estar conscientes que esto es la segunda parte o el segundo tomo de una obra escrita por Lucas. Hechos está entre los libros más largos del Nuevo Testamento. Este consta con 28 capítulos, 1106 versículos y 18.451 palabras en el texto griego. El nombre Hechos de los Apóstoles data del segundo siglo, cuando la historia de los orígenes cristianos, dedicado a Teófilo, fue dividida en dos: el Evangelio de Jesucristo y el nacimiento y expansión de la iglesia cristiana. Algunos padres de la iglesia, como Tertuliano, Clemente de Alejandría e Ireneo, usaron el nombre Hechos de los Apóstoles para referirse al segundo libro de Lucas. El nombre parecería indicar que es una historia biográfica de los apóstoles, pero el libro solo menciona la primera etapa del ministerio de Pedro y los viajes misioneros de Pablo. No hay mayor información acerca del resto de los apóstoles y sus obras. Algunos prefieren titular el libro como Los Hechos del Espíritu Santo o Los Hechos de Cristo resucitado a través del Espíritu Santo trabajando en la iglesia, a la cual me apego a la segunda postura. Además, que es evidente que Pedro y Pablo son los ejes humanos en la narración de Lucas. Sin embargo, aunque ellos aparecen como representantes de la iglesia, el personaje principal es Dios mismo en la persona del Espíritu Santo. Hoy en día se da por sentado que Lucas, el médico y compañero de viajes de Pablo, es el autor. La obra fue dedicada a Teófilo, que significa amado por Dios. No contamos con mayor información específica acerca de los detalles de su vida. Entonces podría tratarse de, en primer lugar, un seudónimo para todos los cristianos. En segundo lugar, un seudónimo para ocultar el nombre de un personaje conocido que quería mantener su nombre en reserva. Número 3, el abogado de Pablo que quería tener más información para su defensa. Esta última está un poco jalada por los moños, a la cual no nos aferramos a ella y tendemos a pensar que se refería a un hombre llamado Teófilo. En cuanto a la fecha y el lugar de redacción, se sugieren desde el 62 hasta el 97. Nos inclinamos por la fecha más cercana a los acontecimientos, porque en el libro no se mencionan 3 situaciones muy importantes que ocurrieron entre los años 64 al 70. Número 1, la caída de Jerusalén en el año 70. Número 2, la persecución de Nerón en el año 64. Número 3, el segundo arresto de Pablo en Roma o su muerte desde el 66 al 68. Lo cual, si Lucas hubiese escrito su obra o su segundo tomo a partir del año 62 hacia adelante, hubiese tomado en cuenta los puntos antes sugeridos. Por tanto, pensamos que este libro fue escrito en el año 62 después de Cristo. Podemos sugerir 3 propósitos para el libro de los Hechos: propósito histórico, propósito teológico y el propósito apologético. En cuanto a su propósito histórico, está claramente estipulado en el inicio del Evangelio, del capítulo 1, el versículo 1 al 4. Se trata entonces de un material histórico doctrinal detallado que intentaba cubrir un vacío documental acerca del nacimiento y la expansión de la iglesia.
La promesa del Espíritu y el desarrollo de la iglesia desde Jerusalén hasta Roma ofrece una hoja de ruta para entender el contenido de la segunda obra. En cuanto a su propósito teológico, el nacimiento y crecimiento y la expansión de la iglesia son el resultado de la venida del Espíritu y su dirección soberana a través de Jerusalén, Judea y Samaria y lo último de la tierra. Esta guía se hace evidente a través de sus dos personajes eje, Pedro desde el capítulo 1 hasta el 12 y Pablo desde el 13 hacia el capítulo 28. Al mostrar la realidad del cristianismo, su mensaje, voceros, características y relaciones con el mundo de la época, Lucas está proveyendo de amplia información de primera mano que ilumina y presenta la verdad y la defensa de una fe que está siendo perseguida y difamada en todas partes. Es importante notar que poco tiempo después se impondría una persecución sanguinaria en contra de los cristianos. El libro de los Hechos nos permite entender la conexión entre la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo y las epístolas escritas por sus discípulos. Sin el libro de los Hechos nosotros no pudiéramos entender las cartas de Romanos y las otras epístolas. No podemos negar la importancia del libro de los Hechos. Además de que es un libro inspirado por inspiración divina del Espíritu Santo, los 30 años que cubre este libro son sumamente importantes porque son unos años de transición. Por ejemplo, al principio el evangelio fue predicado solo a los judíos y la iglesia primitiva se componía principalmente de creyentes judíos. Según iban entrando más y más gentiles, la iglesia se iba haciendo distinta del judaísmo. Además también que las doctrinas que más tarde fueron desarrolladas en las epístolas, estas aparecen de forma originaria en Hechos. Doctrinas tales como el Espíritu, el reino, los ancianos, la salvación de los gentiles. Con todo, el libro enfatiza la práctica de la doctrina más que la definición de la doctrina. Además también Hechos es importante porque nos suministra principios para la obra misionera. Además que también el libro nos revela patrones para la vida eclesial. También los descubrimientos arqueológicos confirman de un modo relevante la exactitud histórica del escrito de Lucas. Dios le bendiga, mis hermanos, grandemente, un honor, un placer estar una vez más con ustedes. Gracias a nuestro hermano Ricardo y Hali por a pesar de la tecnología y la distancia, nos pudimos gozar en el Señor por medio de las alabanzas. Por favor, escriban aquí debajo si me escuchan bien, si hay alguna falla técnica, que mi amada esposa también está trabajando en la parte digital y ella puede asistirme. Mis hermanos, la razón por la cual decidimos realizar un pequeño video, bueno, un poquito largo el video, de la introducción al libro de los Hechos, es porque eso es parte de la predicación al tiempo de hoy. Corresponde para en lo adelante hablar sobre hechos. Eso es lo que vamos a estar estudiando todos los domingos. Y ese video lo voy a subir a mi canal y va a estar en la página de la iglesia también. Así que en cualquier momento desean tomar cualquier información para, no sé, orientación general, cultura general, por así decirlo, le pueda servir de bendición para poder entender y interpretar de manera más clara el libro de los Hechos, que hemos decidido el liderazgo por la guianza del Espíritu Santo, estudiarlo para este año. Y ya no vamos a abundar en la introducción sobre el libro como tal, sino que iremos hoy al capítulo 1, del versículo 1 al 11. Y como hablábamos en la introducción,
en Hechos, el verso central, el versículo central de Hechos es el versículo, capítulo 1, versículo 8, que nos dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y ese mismo texto se podría utilizar como bosquejo para entender el libro de los Hechos. Por ejemplo, vamos a encontrar que el Evangelio es expandido desde el capítulo 1 hasta el capítulo 8, versículo 3. El Evangelio es predicado en Jerusalén. En el capítulo 8, versículo 4 hasta el 12, versículo 25, el cristianismo es expandido en Palestina y Siria. Y luego, desde el capítulo 13, versículo 1 hasta el capítulo 28, versículo 31, el evangelio es esparcido hasta los últimos confines del mundo. Y así es como está tratando de resumir Lucas este libro o este segundo tomo que ha escrito. Sería, como dice en el versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y nótelo aquí, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, mis hermanos, en la sección que estaremos viendo el día de hoy es el cristianismo expandido en Jerusalén. He llamado este tema los hechos del Señor resucitado, porque según he visto y he leído y he indagado, me da la fuerte impresión que la intención de Lucas es mostrar la obra evangelizadora del Señor resucitado en sus discípulos por medio del Espíritu Santo, a lo cual esa obra continúa activa en su pueblo. Esa obra evangelizadora del Señor resucitado, como decíamos el domingo pasado, muchas veces entendemos que el Señor resucitado, a veces no comprendemos la magnitud del accionar de Cristo en la iglesia hoy, pero Cristo está activamente obrando en su iglesia, ese Señor resucitado, por lo cual si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe. Entonces podemos ver al Señor resucitado obrando activamente en su iglesia, lo cual el Señor resucitado confirma su iglesia y el Señor resucitado comisiona a su iglesia. Eso está desde el versículo 1 hasta el versículo 11, que es lo que estaremos compartiendo el día de hoy. Los hechos del Señor resucitado. Amados, lo primero que vamos a observar es que el Señor Jesucristo, el Señor resucitado, quiero hacer énfasis en esa parte porque el texto hace alusión a un Señor vivo, a un Señor resucitado activamente obrando en su pueblo, y él confirma desde el versículo 1, nótelo, depositando su testimonio en sus discípulos, haciéndolos sus testigos. Es decir, mire el capítulo 1. Versículo 1, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quien también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. El Señor resucitado confirma, depositando su testimonio a sus discípulos. Ese testimonio, ese accionar, ese que dice, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, el testimonio de Jesús, hasta el día en que fue recibido arriba. Dice el texto. O sea que Jesucristo, mientras estuvo con los discípulos, convivió con ellos, dejó su testimonio a ellos para que les sea evidente. Y dice el mismo texto, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogidos, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo, esto es testimonio, para los discípulos con muchas pruebas indubitables, que en el original indubitables también se puede interpretar como testigos. Jesucristo hizo a sus discípulos testigos, dándoles su testimonio de que Él era el Hijo de Dios, de que Él vino, murió y resucitó, como lo dice en el texto, lo dice literalmente, que Jesús vino, comenzó a hacer y a enseñar. Eso quiere decir que Él vino,
Y además que murió, en el versículo 3, a quienes también después de haber padecido, es decir, que el Cristo murió, también resucitó, continúa el versículo, se presentó vivo. Y no solamente a los discípulos, sino que también se le apareció durante 40 días hablándole acerca del reino de Dios. O sea, que el Señor resucitado está activamente obrando en sus discípulos, depositándole su testimonio durante 40 días, depositándole sus testimonios para hacerles a ellos testigos. Su testimonio fueron sus hechos, su muerte y su resurrección. Hoy día el testimonio son hechos de forma diferente. Hoy día nosotros nos hacemos testigos o cristianos, no necesariamente porque le hemos visto al Cristo resucitado, porque nosotros no fuimos llamados a ser apóstoles. Hoy día el testimonio es diferente. Lucas 20, 27 al 30 nos dice, ¿recuerdas a Tomás? Que fue el mismo Lucas que hace alusión a esto. Dice, luego le dijo Tomás, cuando Jesús apareció resucitado a sus discípulos, Tomás no estaba y dice, luego dijo Tomás, pon tu dedo aquí y mira mi mano. Acerca tu mano y métela en mi costado, le dijo Jesús. Y no seas incrédulo, sino hombre de fe. Señor mío y Dios mío, exclamó Tomás, porque me has visto, has crecido, le dijo Jesús. Dichosos los que han visto y sin embargo creen. Hoy día el testimonio se hace visible en la vida de los creyentes a través de la fe. Tú y yo nos hacemos cristianos a través de la fe, como dice Pablo en Romanos. Primero, antes de la fe viene el oír. Tú escuchas la palabra, el testimonio de Jesucristo y crees. Y ahora tú eres un testigo fiel del Señor Jesucristo. Por eso el Señor resucitado confirma a sus apóstoles a través de su testimonio y a nosotros a través del testimonio de los transformados y de la palabra del Señor y de la evangelización dada al mundo entero, a lo cual tú y yo hoy día nos hacemos testigos. Y debo hacer el hincapié porque los testigos de Jehová utilizan el libro de los Hechos para decir que los testigos de Jehová existen desde los primeros tiempos. Cuando dice la palabra testigos, ellos se refieren, ahí está la palabra testigo. Nosotros somos testigos de Jehová porque ahí está. Pero esta palabra de testigo que está refiriéndose al libro de los Hechos son testigos oculares que estuvieron con Jesucristo mientras él comenzó a hacer y a enseñar y que fue recibido arriba. Por tanto, ellos no son los testigos y de hecho la Biblia no dice testigo de Jehová. Si en este caso fuéramos testigos, somos testigos de Jesucristo, de los hechos de Jesucristo, del Señor resucitado. Y nosotros fuimos llamados para ser testigos del Señor. Además que el Señor resucitado, aparte de que confirma a sus discípulos para la obra evangelizadora, también deposita su espíritu sobre sus discípulos, versículo 4 al 5. Y estando juntos les mandó que no fueran de Jerusalén, que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oístes de mí. Esta promesa del Padre fue dicha por Jesucristo en Lucas 24, 49, donde Lucas también hace alusión a esto. Está conectando el momento donde Jesucristo les dice que vendrá el Espíritu Santo en Lucas 24. Eso está en el último capítulo, Lucas 24, 49, que dice, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Entonces, dice el texto que estamos leyendo de Hechos, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Así que también el Señor, aparte de darle su testimonio, de darle su accionar, su vida, su muerte y su resurrección a los discípulos, también les promete que en ellos vendrá el Espíritu Santo. Y aquí quiero hacer un paréntesis, solamente como una nota informativa para que conozcamos un poquito. Lo que ocurrió en Hechos 2, el Pentecostés, esa palabra Pentecostés hace alusión a 50 días. Se cuenta desde la Pascua, crucifixión de Jesucristo,
50 días y ahí ocurre el Pentecostés. Entonces, si vemos a lo que mencioné en el texto anterior, que Jesús, después de haber fallecido, apareció 40 días a sus discípulos, entonces quiere decir que la espera de los discípulos fueron 10 días a la venida del Espíritu Santo en Pentecostés, solamente como algo informativo. Pues bien, vemos que Jesucristo mismo está depositando su espíritu sobre sus discípulos. Él los ha confirmado a través de su testimonio y además le ha dado o capacitado con su Espíritu Santo para que vayan a realizar su obra evangelizadora, lo cual nos lleva a nuestro segundo punto, que el Señor resucitado también comisiona. El Señor resucitado, Jesucristo, cuando comisiona a sus discípulos, cuando envía a sus discípulos, no los envía sin herramientas. Imagínese usted que usted vaya a reparar o a construir una casa o a arreglar una tubería y usted no tenga ninguna herramienta y su Señor lo envíe a repararla sin ninguna herramienta. Qué difícil sería realizar la obra evangelizadora a todo el mundo si no tenemos herramientas. Pero el Señor Jesucristo en su bondad nos dio su testimonio y además nos dio su Espíritu Santo para la gran comisión, como dice en Mateo 28:19. Cuando hablamos de comisión, nos estamos refiriendo a conjunto de personas elegidas para realizar una determinada labor en representación de un colectivo, es decir, un grupo de personas que fue escogido para realizar una labor. Esa definición está fácilmente en el diccionario de San Google, pero la escogí porque también atina a lo que queremos expresar. Entonces, el Señor resucitado envía a sus discípulos, comisiona a sus discípulos para la expansión de su evangelio, capacitándoles, dotándoles de herramientas para que puedan expandir el reino de Dios, como Jesucristo estaba predicando el reino de Dios. Cuando el Señor Jesucristo, cuando el Señor resucitado comisiona, lo primero que hace, según el texto, es que Él despeja dudas. Una persona con dudas no puede salir y evangelizar. Y una de las cosas que Pablo dice, que el que tiene dudas está pecando, porque la duda no produce fe, o la fe no proviene de la duda. Quien tiene fe no duda. Entonces, tenemos que saber y estar conscientes que a qué Dios nos ha llamado como cristianos. Hemos nacido de nuevo, ¿para qué? ¿Cuál es el objetivo que tenemos en nuestra vida? ¿Para qué Dios quiso depositar su Espíritu Santo sobre nosotros? ¿Para qué Dios nos dotó de su testimonio? ¿Para qué Dios permitió que escuchásemos el evangelio y que seamos salvados? Tenemos que estar conscientes de eso, porque van a haber muchas dudas que pueden estar a nuestro alrededor que no nos van a permitir ser la entidad o el canal de bendición que Dios quiere que seamos. Muchas veces puede ser nuestra forma de ver la vida, puede ser golpes de golpes emocionales que recibimos de la vida, de nuestros familiares, de un allegado, de una pareja que nos hace sentir de manera, no sé, de manera inseguros. Dudas que generan en nuestros corazones que no nos permiten tener una identidad clara en Jesucristo. Los discípulos, no digo que estuvieron pasando por todo esto, pero experimentaron cierta duda y lo expresaron en el versículo 26, en el versículo 6, perdón. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Los discípulos, según la ola de corriente que existía en ese momento, pensaban que Jesucristo iba a restaurar el pueblo de Israel en ese tiempo, en ese momento, que Jesús iba a ser ese líder político que iba a salvar su nación, que iba a liberar su nación, y ellos estaban confundidos y no entendían, y eso generaba duda para saber si lo que vamos a hacer es un movimiento político, si es a Jesús, a partir de aquí que vamos a crear nosotros una comisión política, un partido político para que la gente nos siga, o qué vamos a hacer nosotros. Y cierta duda había en los discípulos, al igual que nosotros, que la duda no nos puede permitir avanzar en los propósitos que Dios tiene para nosotros. Si nosotros dudamos de nuestra salvación, si nosotros dudamos del Espíritu Santo depositado en nosotros, ¿cómo saldremos a evangelizar? ¿Cómo saldremos a predicar
el testimonio de Jesucristo, cómo saldremos a proclamar el evangelio a las naciones si nosotros mismos dudamos de dicho evangelio y dudamos de lo que Dios ha depositado en nosotros? Para nosotros estar seguros debemos tener claro que debemos estar seguros de el testimonio de Jesucristo y de lo que Él ha depositado en mí. O sea que hay una doble seguridad en lo que Cristo hizo y lo que Cristo hizo en mí. Y nosotros tenemos que estar conscientes y seguros de lo que Cristo ha hecho en nosotros para poder salir y evangelizar. Pepe Mendoza dijo con relación a este texto: los discípulos de Jesús no están llamados a tener un conocimiento anticipado de los sucesos futuros, sino a ser testigos de la vida y la obra de Cristo resucitado, que puede cambiar vidas en su propia generación. Tampoco deben esperar algún tipo de autoridad especial o política, ya que toda autoridad le pertenece a Jesucristo, que es Señor y Rey. No es a través de un movimiento político. No hay que esperar a que el presidente diga: salgan y evangelicen, salgan y prediquen el evangelio. Ahora creamos un decreto, ley 42 tal y tal y tal, para salir a predicar. No debemos esperar eso, ni tampoco, si dicen una ley, ahora no se va a poder predicar el evangelio, tampoco puede cohibirnos nosotros ser de entidad evangelizadora. Porque para eso Dios nos ha comisionado, nos ha llamado, nos ha dotado para nosotros ser luz. Cuando Dios dijo: hermano que me escuchas, tú eres luz y sal, Él te entregó la luz y la sal para que tú lo seas. Ahora mismo en tus manos, en tu corazón, en tu mente está la luz y la sal para que tú lo seas. Dios no te ha enviado a hacer luz sin capacitarte para hacer luz. Dios te ha dotado para que tú seas esa entidad, esa persona que lleva el evangelio hacia las naciones, hacia todo lugar, hacia tu alrededor. Y no importa quién se oponga. Por eso no tiene que ver con nada política. Por eso nuestro rey es Jesucristo, que nos ha comisionado, que está por encima de todos los reyes, por encima de todos los presidentes, por encima de todos. Por eso nosotros fuimos comisionados, fuimos llamados, fuimos confirmados para realizar la obra que Dios comenzó a hacer desde que vino a este mundo que estuvimos celebrando en la Navidad hasta el tiempo de su entrega en la cruz y la resurrección, y continúa. Algunos piensan que Jesús terminó su obra en la cruz y resucitó y se fue. Jesús continúa intercediendo, como dijimos el domingo pasado, y no solamente eso, sino que continúa accionando, porque Jesucristo es la cabeza. Y si un cuerpo, para poder vivir, tiene que tener cuerpo y cabeza, entonces la iglesia, para estar viva, tiene que estar Cristo vivo, accionando en ella, sirviendo en ella activamente. Y eso es bueno que lo tengamos claro, que Jesucristo no nos ha abandonado. Jesucristo está con nosotros, y en estos tiempos que se ponen más difíciles, y algunos estiman que a partir de 2022 en adelante la fe puede ser perseguida. ¿Dónde estamos nosotros colocados? ¿Estamos dudando sobre lo que Dios nos ha colocado? ¿Estamos dudando sobre el testimonio de Jesucristo? Porque esto va a ser un impedimento fuerte para poder proclamar las verdades del reino. Si tenemos dudas, no vamos a poder proclamar las verdades del reino. Además, que cuando el Señor comisiona, no solamente Él despeja dudas, sino que Él también lo hace con poder. El poder del Espíritu Santo, como hemos aludido anteriormente. En el versículo 8, versículo central: pero recibiréis poder. Los discípulos no iban a poder ser testigos si no han recibido este poder que le inunda y que cambia todo su ser. Dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y este versículo todavía está vigente, porque seguimos siendo testigos hasta lo último de la tierra. Pero todo esto es con el poder. Sin el poder del Espíritu Santo no podemos serlo. Y si tenemos duda del poder del Espíritu Santo accionando en nuestra vida, no podremos ser testigos como el Señor quiere que lo seamos. Por eso el Señor quiere despejar dudas en nosotros, que este año podamos afirmar nuestra fe, que podamos confirmar lo que hemos creído buscándolo en las Escrituras, que no dejemos de crecer en el Señor, que Él siga abriendo camino en nuestras mentes, en nuestros corazones, porque si seguimos
con dudas en nuestras vidas, no podremos ser lo que Él quiere que seamos en la tierra. Dijo el mismo Pepe Mendoza con relación a este mismo texto, más que un poder político o profético. No fue que usted le dijo al presidente, te doy la autoridad. Usted sabe que si el presidente le da la autoridad a un ministro de este país para que haga o ejerza cualquier función, esa persona tiene la autoridad de ejercerla y hacerlo libremente. En este caso, Jesucristo le está dotando con el poder para que podamos realizar la obra de nuestro Señor. Y no es un poder político o profético. Los cristianos son investidos de poder espiritual para testificar del Señor en todo el mundo. Este poder le pertenece al Espíritu Santo y nos es entregado para el beneficio, no, o sea, que no es entregado para un beneficio personal de los creyentes, sino para bendecir a otros a través de la predicación del evangelio. Además que también el Señor resucitado, cuando comisiona, despeja dudas, cuando comisiona, lo hace a través o con el poder del Espíritu Santo. También cuando comisiona, el Señor Jesucristo delimita propósito. Todo el que no sabe a dónde va, ya ha llegado. Si usted, siempre pienso, si usted toma un concho de la K, que es el que cruza cerca de nuestro sector, para ir a ningún lado, usted tampoco va a llegar, porque nunca sabrá cuándo se va a detener el concho. Todas las personas necesitan tener un propósito y el Señor Jesucristo nos ha dado un propósito y Él delimita sus propósitos en su palabra, los delimita para que nosotros andemos confiados. Todo esto es para despejar las dudas de lo que Jesucristo ha hecho. De hecho, hay personas que están contradiciendo que Jesús resucitó. Si una persona se acercara a usted y le dijera, Jesús no resucitó, ¿cómo usted podría defender esa postura? ¿Está usted preparado, aunque sea bíblicamente, para poder decir con evidencias, Jesús resucitó verdaderamente? ¿Y por qué tú lo crees? Y si te cuestionarían sobre tu fe, ¿qué tú puedes responder? ¿Estás tú preparado para decir por qué tú crees lo que crees? ¿O dices, no, yo lo creo porque mis padres me lo enseñaron? Pues estás en la misma posición que los católicos, que comparten la palabra por tradición y no la han creído de corazón. ¿Qué estás creyendo verdaderamente? Eso es una pregunta que debemos hacernos para poder saber si tenemos dudas o si las dudas nos han arropado, o para poder determinar si es la duda lo que nos está deteniendo predicar el evangelio hacia las personas que están a nuestro alrededor. Jesucristo comisiona y Él delimita sus propósitos. Cuando Él dijo del versículo 9 al 11, dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que Él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando el cielo? O sea, no se queden aquí parados. ¿Por qué estáis mirando el cielo? Este mismo Jesús que se ha ido, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Jesucristo le está diciendo, ellos están palpando que Jesucristo se está yendo y se quedaron anonadados al tener esta experiencia que Jesús se fue al cielo, y se quedaron anonadados viendo esto. Pero estos varones le están diciendo, este Jesús, así como se fue, volverá. Jesús le está dando propósito, le está diciendo, yo regreso, espérenme, pronto volveré. Así como ustedes me vieron que yo me fui, así también volveré. Lo cual delimita nuestra función para decirnos que nosotros fuimos encomendados o comisionados para evangelizar hasta que Cristo venga, porque la iglesia será arrebatada, será llevada, y nosotros debemos ser fieles testigos hasta que Él venga. Eso pone una fecha que no conocemos, que no sabemos, pero nos dice, al igual como un maestro, cuando te da un examen sorpresa y te dice, prepárense que vendrá un examen sorpresa, tú debes estar preparado, porque no sabes el día ni la hora en que se presentará ese examen sorpresa. Así Jesucristo vendrá de sorpresa. Por eso tenemos que estar siendo testigos fieles. Por eso la duda debe acabar en nuestros corazones, porque en cualquier momento el Señor puede venir.
Nuestras vidas deben estar en continuo crecimiento hacia la obra del Señor para nosotros poder ser la luz que Él quiere que seas. En el mismo Hechos, en el versículo 12, la parte A, entonces regresaron a Jerusalén los discípulos. El versículo 14 dice, todos estos estaban unánimes al Jesucristo resucitar. ¿Cómo estaban los discípulos? Unánimes, porque entendían el propósito, estaban esperando la venida del Espíritu Santo, estaban unánimes de un solo ánimo, entregados de continuos a la adoración. O sea que post resurrección, post comisión, los discípulos tienen propósito, se reúnen todos con el mismo sentir y adoraban de continuo. Estaban, de continuo en oración. Y no solamente eso, sino que Lucas 24, 50 al 52 nos dice, fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de adorarle, escuche esto, también le adoraron, regresaron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando a Dios. O sea que Jesucristo, después que ascendió, delimitó su propósito. Tienen que estar predicando, tienen que esperar la segunda venida, tienen que estar de continuo en oración, tienen que estar unánimes, tienen que estar con gran gozo, tienen que estar alabando y adorando, que es lo que estaban haciendo los discípulos. El Señor delimita sus propósitos, Él le da un sentir, un color a la iglesia para que estemos en gozo, en adoración, unánimes. Yo nunca he creído en esto de los cristianos isla. Los cristianos individualistas que creen que apartados de la iglesia pueden subsistir, pueden crecer, pueden sobrevivir. Jesucristo dijo, apartados de mí, nada podéis hacer. Y note esto, si Jesús dijo que apartados de Él nosotros no podemos hacer nada y Él es la cabeza de la iglesia, lo cual me indica que Cristo y la iglesia son un solo cuerpo. O sea que cuando yo digo apartado de Cristo, estoy diciendo apartado de la iglesia al mismo tiempo. O sea que apartados de Cristo, que es lo mismo, apartados de la iglesia, no podemos sobrevivir. Nosotros tenemos que estar unidos a la iglesia, unidos a Cristo, amándonos los unos a los otros, porque eso es parte del propósito de la vida, de lo que Dios ha comisionado, ha encomendado. Para eso nos dio su testimonio, para eso nos depositó su Espíritu Santo, para que nos edifiquemos los unos a los otros. ¿Para qué es esta edificación? Porque debe ser formado Jesucristo en cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para la evangelización, para que tú y yo podamos ser una luz delante de los demás. Para eso el Señor te ha santificado, para eso el Señor ha transformado tu vida, para que tu vida transformada sea un reflejo de la gloria de Jesucristo, para que sea un reflejo del reino, porque el reino de los cielos está expandiendo en nuestros corazones. A través de todos los cristianos vamos manifestando su gloria, vamos manifestando su evangelio. Por eso es importante que despejemos dudas. Por eso debemos entonces nosotros realizarnos estas preguntas reflexivas. ¿Estás tú seguro que el Señor te ha confirmado? Es decir, que tú has recibido el evangelio verdaderamente. ¿Estás tú seguro que su espíritu está sobre ti? ¿Cómo saber esto? Fácil. Tú escuchaste el evangelio. Tú respondiste en fe al escuchar el evangelio. Tú creíste en el evangelio. Pues si tú creíste en el evangelio, el Espíritu de Dios está sobre ti. Despeja las dudas. En este momento preciso, despeja las dudas. Porque si tú creíste en Jesucristo, un solo acto de fe, tú eres salvo. Tú eres testigo. Tú estás comisionado. Todo lo que esté impidiendo que tú seas confirmado, rogamos al Señor que sea despejado ahora mismo. Dile a Jesucristo, ven sobre mí, aclara y despeja mis dudas, Señor. Porque el Espíritu, el que te dota de poder, está sobre ti. Decíamos el domingo pasado, nosotros tenemos el Espíritu Santo como un regalo envuelto en nuestros corazones. Que ese regalo incluye 7 manifestaciones: gozo, paz, bondad, benignidad, gozo, templanza, que es lo mismo que dominio propio. Todo eso está en tu corazón. Solo que algunos no han destapado el regalo y no saben lo hermoso, lo grandioso que tienen en sus corazones, porque no han destapado el regalo. Pero lo tienen ahí.
No han disfrutado del gozo porque no lo han destapado, porque hay cosas que le impiden, pero lo tienes si has creído en Jesucristo. Por eso, la invitación el día de hoy es a despejar dudas. Es a nosotros estar confirmados porque el Señor te llamó y el que comenzó la obra la terminará porque Él está resucitado y activamente trabajando en ti y trabajando en mí. Todo lo que no te permita confiar plenamente en Jesucristo, porque Abraham confió plenamente en la promesa. Y eso es lo que tú y yo necesitamos, confiar plenamente en la promesa de que en Jesucristo seremos salvos. Si tú estás aquí y no conoces al Señor Jesús, te hacemos la invitación. Tú no tienes que hacer ninguna obra. Tú no tienes que ser una buena persona. Tú solamente tienes que creer en Jesucristo. Confiar en la promesa de vida eterna que te provee Jesucristo y serás salvo. Y el Señor quiere depositar su Espíritu Santo sobre ti para darte poder, para darte gozo, para darte plenitud, porque solamente en Él podemos encontrar la plenitud, el gozo, el deleite y además el sentido de la vida. Porque cuando tenemos una nueva, la simiente del Espíritu Santo en nosotros nos da un sentido nuevo, nos da una nueva vida y nos da un sentido nuevo, una nueva esperanza, un nuevo propósito de vida. Por eso venir a Jesucristo es lo que nos conviene y estar en Jesucristo es lo que nos conviene. Por eso necesitamos despejar dudas. Si tienes dudas, ven a Él hoy porque Él puede despejar tus dudas. Jeremías 33:3 nos dice: clama a mí y yo te responderé y te daré a conocer cosas grandísimas. Bueno, el texto dice grandes y ocultas que tú no sabes. Él puede capacitarte con poder, el poder del Espíritu Santo para realizar la tarea en la cual Él te ha encomendado hasta que Jesucristo venga. Amados hermanos, esperamos que su palabra obre en cada uno de nuestros corazones, que estemos conscientes, que toda duda sea despejada, que el Señor nos ha confirmado a través de su testimonio, que nosotros hemos escuchado. Y si no lo hemos escuchado, ¿sabes algo? Hoy acabaste de escuchar brevemente el testimonio del Señor Jesucristo, el cual puede hacerte salvo a ti y a todos los que están a tu alrededor. Amados, es la fe en Jesucristo lo que nos salva. Es el confiar en Jesucristo lo que nos da seguridad de vida eterna. Por eso, amados, queremos despejar dudas. El próximo domingo estaremos viendo entonces el Señor resucitado escogiendo. Hoy vimos el Señor resucitado confirmando y el Señor resucitado comisionando.